Ayer se celebró el Día del Mártir Cristiano a nivel mundial y la Iglesia se movilizó a orar a favor de nuestros hermanos que sufren persecución. Pero también la finalidad de poner este video es que recordemos que al inicio de esta serie de Santiago hablamos de que esta carta fue dirigida a cristianos judíos que estaban sufriendo persecución. Y evidentemente muy parecido a lo que hemos visto hoy en este video. Entonces, vamos a entrar a esta parte final del libro de Santiago, teniendo esto en mente, que Santiago se está dirigiendo a cristianos judíos que están pasando por situaciones muy difíciles, están pasando por persecución. Santiago nos ha enseñado que la correcta respuesta cristiana a las injusticias y sufrimientos en la vida es tener paciencia y confianza en el Señor. En la porción que vamos a estudiar hoy, que es la última de esta serie, se nos enseña que la manera de lograr eso, es decir, de ser pacientes en el sufrimiento, es sin duda una vida de oración. Se nos enseña la necesidad que tenemos de equilibrio en la espera, en esta vida de espera, hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, la paciencia sin una vida de oración sería un mero aguante, ¿no? Aguantar. Y la oración practicada sin paciencia sería un intento de imponer nuestra voluntad sobre la de Dios. Entonces vamos a entrar a este texto teniendo esto presente, la persecución de nuestros hermanos. Y hoy veremos tres cosas sumamente importantes. El primer punto será la perseverancia en la oración privada en la aflicción. El segundo punto, la perseverancia en la oración comunitaria en la debilidad. Y la tercera, la perseverancia en la oración en el extravío. El versículo 13 nos dice lo siguiente: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Esta vida de espera, se caracteriza por momentos de angustia y también de felicidad. Y se nos exhorta que debemos responder a Dios de diferentes maneras. La realidad es que todos aquí pasaremos por dificultades y aflicciones. Y estas pueden ser de diferente índole. Puede ser una dificultad física, una enfermedad. Puede ser una dificultad emocional, una dificultad mental, financiera, moral, espiritual, y podríamos proseguir así con un largo etcétera. Cuando la persona se encuentra en medio de las aflicciones, debe aprender a llevarlas a Dios en oración. Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Es decir, se nos ordena que persistamos en orar. Y aquí es bien interesante porque la forma en que está escrito esto no es un consejo. No es si te gusta, si te parece, ora. Santiago nos está diciendo, les ordeno que en la aflicción oren a Dios. En 1 Pedro 5:6 se nos dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. En Filipenses 4:6 se nos dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Eso es lo que Santiago nos dice que hagamos cuando estamos pasando por un momento de dificultad o aflicción, como los creyentes que están siendo perseguidos. Es decir, la espera hasta el retorno de Cristo debe ser caracterizada por una actitud de dependencia de Dios en la cual expresamos nuestras necesidades y ansiedades y aguardamos su intervención y socorro. Santiago nos está diciendo, ¿pasas a una aflicción? Ora.
No es una opción, es un mandato, ora. Pero debemos recordar lo siguiente, que el diálogo con Dios no debe terminar cuando cesan las aflicciones. ¿No? Uno puede haber orado y Dios quite esa aflicción, sino que debe proseguir en medio de toda la diversidad de nuestras circunstancias. Es muy natural acordarnos de Dios en los momentos malos o de aflicción, pero nos olvidamos de Dios en los momentos buenos, cuando la vida nos sonríe. Moisés, en Deuteronomio 8:11, advierte de este peligro al pueblo de Israel diciéndoles: sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. En nuestras vidas también llegan momentos de abundancia, de prosperidad, donde el sol sale radiantemente. Y pasamos por momentos de alegrías y felicidad. ¿Sí? Pero debemos aprender a expresar nuestras alegrías por medio de palabras de gratitud y alabanza. Santiago dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Y nuevamente aquí, Santiago no está diciendo una opción o un consejo, nos está diciendo: les ordeno que persistan en cantar a Dios con regocijo y alegría cuando les vaya bien. Efesios 5:19 dice: cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Lo que Santiago está diciendo: pasas por momentos de dificultad, ora. Tienes momentos de alegría, canta al Señor. Es decir, toda nuestra vida, sea cual sea la circunstancia, debemos tenerla en comunión con Dios. Debemos perseverar en la oración, en la adversidad, y debemos ser perseverantes y agradecidos y felices en la prosperidad. Todas las experiencias de la espera en Cristo hasta que Él retorne, tanto las buenas como las malas que nos suceden, deben ser vividas en comunión con Dios, está diciendo Santiago. Tanto nuestras penas y nuestras alegrías necesitan ser santificadas, porque en ambas situaciones hay riesgo. Y mi tendencia natural es hacer justo lo contrario de lo que está enseñando Santiago. En las aflicciones muchas veces me han conducido al enojo y al desánimo. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? Y mis alegrías o en mi abundancia o prosperidad, la autosuficiencia y la apatía espiritual aparecen. Y nos olvidamos de Dios. Entonces, en la aflicción el peligro es que atribuya despropósitos a Dios. Cuando me va mal, entonces, ¿por qué, Señor, tú me has permitido esto? Y atribuye esos despropósitos a Dios. Y en la prosperidad, que me olvide de Él. Y Santiago está advirtiendo de esto a una comunidad cristiana que está siendo perseguida. Imagínense ese impacto. Ahora, Santiago está diciendo muy bien, estás en aflicción, ora, estás alegre, canta. Y luego pasa a decirnos que debemos ser perseverantes en comunidad en la debilidad. Y Santiago nos presenta uno de los versículos y los textos más difíciles o más, por así decirlo, malinterpretados del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a proceder con cautela y sabiduría para sacar la enseñanza que realmente Santiago quiere darnos. Se nos presenta aquí que una de las aflicciones que vamos a pasar en esta vida es la enfermedad. Todos, ¿no? Vamos a pasar por esta experiencia. ¿Está Santiago garantizando la sanidad para todo creyente enfermo? ¿Está Santiago diciendo que si haces lo siguiente, Dios te va a sanar sí o sí? ¿Enseña esto este pasaje? Leamos, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Recordemos el contexto de persecución. No tiene las comodidades, ¿verdad? La salubridad, etcétera, etcétera. Y pareciera que este pasaje da a entender ciertas cosas, pero vamos a ver. El pasaje nos dice que la solución no llegó, ojo, la solución no llegó en la oración privada de esta persona. ¿No? Está pasando una aflicción, estuvo orando, pero no llegó la solución. El siguiente paso que debe hacer esta persona que está enferma, entre comillas, vamos a ver por qué después, ¿ok? Es buscar a los ancianos de la iglesia, ¿ok? A los líderes, al líder de grupo en casa, a los pastores, a los ancianos de la iglesia, ¿correcto? Y fíjense que es un mandato. La manera que está escrita está ordenando Santiago. Le está diciendo, si tú estás enfermo, ¿ok? Busca. Es una orden de llamar a los cristianos para que lo unjan, oren por él y lo unjan, y los ancianos deben acudir a apoyar a esa persona, a ese hermano. También es un mandato para los ancianos. Ahora, podríamos interpretar que haciendo esto, llamando a los ancianos, que ellos vayan y oren por nosotros y nos unjan, entonces vamos a tener asegurada la sanidad. Podríamos pensar eso. Sin embargo, en ninguna parte de las Escrituras Dios promete que tendremos una salud total en esta tierra. ¿Ok? Tenemos enfermedades, etcétera, etcétera. Pero sí se nos promete una salud en el estado eterno, ¿ok? Donde no habrá sufrimientos, aflicciones o enfermedades. Entonces, ¿cuál es la correcta interpretación de este pasaje? Tenemos que ir a las palabras claves. Ahora, una palabra clave aquí es enfermo, cuando dice, ¿no? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Esa palabra enfermo hay que saber qué significa. Por ejemplo, en los evangelios, cuando uno lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esta palabra sí está relacionada con una enfermedad física. Por ejemplo, en Mateo 18, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Evidentemente, aquí está hablando de una enfermedad física. O en Marcos 6:56 dice, y donde quiera que entraba Jesús, ponían en las calles a los enfermos y todos los que le tocaban quedaban sanos. Entonces, en los evangelios esta palabra se utiliza para describir la sanidad de una enfermedad física. Pero, cuando nos movemos hacia las cartas o a las epístolas pastorales, la misma palabra se utiliza para expresar debilidad. ¿Ok? Debilidad espiritual o de ánimo. Por ejemplo, en Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe. La palabra ahí es la que usa Santiago, ¿ok? Que traducen como enfermedad. O por ejemplo en 1 Corintios 8:11 dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Entonces, en las cartas pastorales se utiliza esta palabra en términos, ¿ok?, espirituales o debilidades de ánimo. Entonces, ¿qué significa esta palabra que utiliza Santiago de enfermo? Esta palabra significa, en todos los casos, debilidad. ¿Ok? Debilidad por una enfermedad o debilidad por algún temor o preocupación, o sea, emocional, o debilidad moral o espiritual, por algún pecado o algún problema espiritual que alguien esté pasando. Al tal grado de no poderlo pasar solo y de enfrentarlo en privado. Entonces, fíjense cómo va Santiago. Santiago está diciendo, tienes una aflicción, un problema, una debilidad, muy bien, ora. Si lo puedes manejar en lo privado, perfecto, ora al Señor y Él te responderá. Pero Santiago está diciendo, si esta debilidad, que puede ser física, emocional o espiritual o moral, te sobrepasa y ya no lo puedes manejar, busca ayuda.
No te quedes solo. Busca a los líderes de la iglesia. Entonces, ¿en qué sentido escribe Santiago? El contexto que vamos a ver nos va a dar la respuesta si se trata de una enfermedad física, emocional, espiritual. Ahora, otra palabra clave para entender esto es que dice, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea, nos da a entender que si uno viene con un frasquito de aceite, con algodón, y unge a la persona, se va a sanar. ¿Correcto? Y pareciera que fuera un rito ceremonial. Pero esta palabra no se utiliza en ese sentido aquí. Como por ejemplo, en Lucas 4:18, cuando dice Jesús sobre sí mismo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ya, esa palabra ungido sí tiene un sentido, y es otra palabra, ceremonial. Pero la que Santiago utiliza aquí no es esa, es otra palabra en el griego. Y esta palabra que utiliza Santiago tiene otra connotación, que es la siguiente, significa untar la piel con aceite como una forma de cuidar el aspecto o el aroma. Como por ejemplo en Mateo 6:17, cuando Jesús dice, cuando ayunes, ¿no? Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, esta palabra no tiene que ver con un rito ceremonial, sino más bien como cuando alguien agarra una crema, ¿no? Y se echa en las manos y empieza a untar la cara para, no sé, ¿no? Esa es la idea, ¿ok? No es de un rito ceremonial, no es algo mágico. ¿Por qué? Porque el aceite en la cultura judía era utilizado de manera curativa por sus propiedades medicinales. En la cultura judía, que justamente Santiago está escribiendo a cristianos judíos que sufren persecución, se utilizaba de esa manera, de manera medicinal, el aceite y el vino. Como en el caso, que ustedes recordarán, del desafortunado hombre en la parábola del buen samaritano. Se nos dice que el buen samaritano lo curó con aceite y vino. Pero en ninguna parte de las Escrituras leemos que Pablo mande ungir con aceite. Debemos de recordar que Santiago está hablando a cristianos judíos que tenían estas costumbres como parte de su cultura. Entonces, por eso no se encuentra en otras partes del Nuevo Testamento, porque está hablando a cristianos judíos, o sea, no es algo mágico, era parte de su cultura. Ahora, luego de hacer esto, de llamar a los ancianos, de que oren por él, lo unjan, deberíamos esperar la sanidad del enfermo, ¿no? Pero si ustedes leen con cuidado, dice, y la oración de fe salvará al enfermo, cuando naturalmente deberían decirse, y sanará al enfermo. No dice eso, dice, salvará al enfermo. Y nos preguntamos ahora, ¿salvarlo de qué? A este enfermo. ¿Salvarlo de una enfermedad física, emocional o espiritual? Luego se nos dice que Dios lo levantará. Ahora, ¿levantarlo de qué? Ahora, el término es bien interesante, levantar, ¿no? Como se utiliza el término para la resurrección, ¿ok? ¿Levantarlo de qué? ¿De una enfermedad física, emocional, espiritual? ¿Verdad? Y luego se nos dice que sus pecados les serán perdonados. Ahora tenemos aquí una relación entre pecado y enfermedad. Ahora, ¿una enfermedad es producto del pecado? No necesariamente, o no siempre. Aunque en algunos casos, sí, como en Juan 5:14, que dice, cuando Jesús sana a un paralítico. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. O como por ejemplo a los corintios, que muchos estaban debilitados, es decir, enfermos, y algunos habían muerto por tomar de manera indigna la cena del Señor. Entonces, luego de hacer este análisis, podemos decir que Santiago está hablando en términos más generales que solo una enfermedad física, ya que las palabras que escoge son más amplias y permiten una interpretación no solo de lo físico, sino también de lo emocional y lo espiritual. Ahora, centrémonos nuevamente, eran cristianos que estaban sufriendo persecución, habían perdido todo. Algunos estaban enfermos por la calidad de vida que llevaban. Otros
estaban con problemas emocionales, desánimo, depresión, habían perdido todo, tenían familiares muertos. Y otros de repente estaban luchando en su fe, o con algún pecado en particular. Debemos recordar, entonces, que este es el contexto. Los cristianos judíos estaban sufriendo por la causa de Cristo. Muchos estaban deprimidos, dolidos, en situaciones difíciles y hasta algunos enfermos. Santiago los anima a que vayan con los ancianos de la iglesia para que oren en fe y como Dios responde, y que vean cómo Dios responde y nuevamente experimenten el gozo de su salvación. En conclusión, esta no es una promesa de sanidad física que siempre debe cumplirse. Ustedes recordarán al apóstol Pablo. Tenía una enfermedad y no fue sanado, ¿verdad? Es más bien una promesa de que Dios levantará de la debilidad a la persona que corra hacia Él. Esta debilidad, que puede ser física, puede ser emocional o espiritual, ¿ok? Debemos tratarla con ayuda cuando nos sobrepasa. Puede incluir la sanidad física, pero siempre la espiritual, porque Dios busca eso. Entonces, la oración en comunidad es de vital importancia dentro de la iglesia. Esto lo deja muy claro Santiago. Santiago dice, ¿estás pasando una aflicción? Ora. ¿Lo puedes manejar solo? Perfecto, sigue orando. Pero si te rebasa eso, no estás solo. Tienes a la iglesia como ese soporte para que oremos por usted o por mí. Entonces, pero sigue diciendo que otro punto importante es el reconocer constantemente nuestros pecados en la comunidad. Debemos ser vulnerables unos con otros en amor y luego de ello nos ordena orar continuamente unos por otros, ¿sí? Para que seamos sanados, y la palabra aquí sí denota sanidad física, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Es decir, aquí sí Santiago, la palabra que utiliza es una palabra que se utiliza para describir sanidad física. ¿Qué está diciendo Santiago? Confiesa tus pecados. Busca a alguien de confianza en que puedas abrirle tu corazón y decirle, estoy luchando con este pecado. Y Santiago acá sí nos dice que habrá una sanidad física. Ahora, debemos entender esto. En la consejería pastoral, muchas veces me he topado, con hermanos, jóvenes, personas, que vienen y me dicen, estoy mal, estoy enfermo. Y le digo, bueno, ¿qué tienes? Lo raro me dicen es que voy al médico, me hacen un chequeo general y no tengo nada. Entonces el médico me dice, estás estresado, estás ansioso, tómate esto. ¿No? Estas pastillas, etcétera, etcétera. Pero cuando uno empieza a rebuscar la vida, uno empieza a ver que hay pecado, que hay desobediencia a Dios. Entonces Santiago está diciendo, esas famosas enfermedades psicosomáticas, donde no tienes nada físicamente, pero tu cuerpo se está siendo dañado, es porque hay algo ahí que estás desobedeciendo. Y que es bueno recordar lo que dice Santiago. Nos promete sanidad si confesamos nuestros pecados. Debemos darnos cuenta entonces del orden que Dios está estableciendo en este libro a los cristianos que están en persecución. Primero Dios salva, luego levanta, perdona y sana. ¿No? A veces queremos hacer las cosas al revés, ¿no? No confesar nada, no arrepentir nuestros pecados y queremos las bendiciones de Dios. Ahora se nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Se nos garantiza entonces que la oración eficaz es efectiva. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la oración eficaz? O sea, ¿cómo yo puedo orar eficazmente? Y Santiago nos da la respuesta y es algo muy sencillo. La oración eficaz es la oración que se realiza. ¿Ya? La palabra griega nos indica que es el acto de orar. Muchas veces no recibimos porque no pedimos. Santiago nos lo ha dicho en pasajes anteriores. En ocasiones, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, nos comprometemos a orar por alguien, solo de palabras,
y después no oramos. Viene alguien y dice, por favor, ora por mí, por esto. Sí, voy a orar por ti. Y nunca más nos acordamos si no oramos. Santiago está diciendo, la oración eficaz es aquella oración que se realiza. No hay nada mágico. Es simplemente orar con fe. Y en el versículo 17 y 18 nos pone un ejemplo Santiago. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago nos pone el ejemplo del profeta Elías. Y nos dice que era igualmente débil como nosotros. Él estaba sujeto a pasiones como nosotros, era débil. No era un superhombre, pero que era justo y que oró. Y como resultado de ello, Dios le concedió lo que le pidió. Ahora, ¿por qué nos cuesta creer en la oración? ¿Por qué no oramos? Lo que sucede es que se nos enseña desde pequeños a que la razón está ligado a lo tangible, a algo que se puede comprobar científicamente. Por lo tanto, todo lo que no puede explicarse en esos términos queda relegado a supersticiones e ignorancia. ¿Por qué voy a orar? Cuando debemos de recordar que la Biblia está plagada de imágenes e historias que exceden a la razón. Un bastón que se convierte en serpiente. Un mar que se abre en dos. Una burra que habla. Un paralítico que anda. Un ciego que ve. Un endemoniado que vuelve a la cordura. Y podemos seguir un largo etcétera como Juan lo dice en 21:25. Que si se escribieran todo lo que hizo Jesús, no cabrían las bibliotecas para poner esos libros. Pero ese es el Dios que tenemos. ¿Es que acaso perdimos la capacidad de admirarnos por quién es Dios? Hemos abrazado la idea del Cristo amigo, que es bueno, pero nos hemos olvidado que Él es el creador del universo. Nuestra cultura nos ha opacado la capacidad de maravillarnos de nuestro Dios y de lo que Él puede ser a través de la oración. El apóstol Juan nos diría en Apocalipsis, vuelve a tu primer amor. Santiago nos dice, pon en acción tu fe, que es el título de esta serie, ¿no? Cuando la fe actúa. Entonces, vemos esta progresión que Santiago le está diciendo a una iglesia que sufre persecución, que está afligida. ¿Tienes aflicción? Ora en privado. ¿Lo puedes manejar? Sigue orando. ¿Tienes aflicción? ¿No lo puedes manejar? Busca ayuda. Y la oración comunitaria levantará al debilitado, sea enfermo, sea emocional, sea espiritualmente. Y Santiago nos habla de la última caso de oración, que es la perseverancia en oración en el extravío. Y es bien interesante lo que Santiago está diciendo aquí. Dice versículos 19 y 20, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta iglesia está sufriendo persecución, hay hermanos enfermos por ello, hay hermanos débiles emocionalmente, pero hay hermanos débiles espiritualmente, que probablemente por algún beneficio, por estar en la persecución, se están desviando de la verdad. Entonces Santiago aquí nos habla de la posibilidad, o que existe la posibilidad, de que alguno de la iglesia se extravíe de la verdad. Y en el original la idea es la verdad absoluta, es decir, de la centralidad del Evangelio. Miren qué terrible. Santiago
utiliza la palabra extravío, que en el griego es la palabra planete. Así es la palabra. Que al español viene nuestra palabra planeta. ¿Correcto? Que significa estar errante. ¿No se ha pasado cuando alguien está distraído le dicen, oye, ¿en qué planeta estás? Ya, esa es la idea de lo que utiliza aquí Santiago, ¿no? Ese hermano se ha extraviado de la verdad, está confundido. Y nos habla de alguien que no se ha revelado. O sea, no es que sabe la verdad y se revela. Nos habla más bien de alguien que se ha dejado engañar. Es decir, que la persona es responsable por su situación. Aquí este creyente se descuidó y lo extraviaron al punto de rozar con la herejía. Aquí no está hablando del creyente rebelde que sabe, o desobediente, que sabe que debe hacer algo y no lo hace. Está hablando que este creyente se descuidó, o sea, se dejó. ¿Ok? Esa es la idea. Y Santiago llama a este creyente, lo llama hermano extraviado, lo llama como pecador. ¿No? El texto dice, sepa que el que haga volver al pecador. Esto quiere decir que este hermano está pecando por omisión, no por acción, sino por omisión. Porque debería estar firme en la fe. Debe prepararse, estudiar, no permitir ser engañado. Recordemos que las herejías son las obras de la carne que nos llevan a conductas erróneas. Y esta iglesia, en medio de este contexto, estaba sufriendo todo esto. El objetivo es hacer volver a este hermano a la centralidad del Evangelio, es volverlo hacia la centralidad de Cristo. La falsa doctrina puede llevar a un creyente, a una persona, a salirse de la gracia. Por ello, dice que salvará a un alma del peligro de la apostasía. En conclusión, Santiago nos dice lo siguiente. Mientras esperamos la segunda venida de Cristo, pasaremos por sufrimientos y aflicciones. ¿Está asegurado? Debemos afrontarlas con una paciencia activa que nos habló Julio la semana pasada, y que esta paciencia activa, Santiago dice, que se logra a través de la perseverancia en la oración. No hay manera de desarrollarla si no oramos. Santiago dice, si estás afligido y puedes solo, entonces ora. Si estás débil por una enfermedad, por algo emocional o algo espiritual, y ya no puedes seguir luchando más solo, busca en la comunidad de fe ayuda para que oren por ti. Y si alguien está extraviado de la verdad, debemos hacerlo volver. Y un medio para ello es la oración y corregir al hermano en amor. Aquí la fe que actúa se evidencia en la perseverancia en la oración. Y Santiago cierra su carta a esta iglesia que sufre persecución diciéndoles, perseveren en la oración. Sea cual sea tu situación, alegrías, aflicciones, etcétera, etcétera. A través de toda la obra de Cristo, el escritor de Hebreos nos dice algo maravilloso. Nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe, porque no tenemos en Jesús un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. La misma palabra que Santiago utiliza aquí, que está diciendo, Jesús se compadece cuando tienes una enfermedad, tal vez por años, y aún no la superas. Jesús te entiende y se compadece. Jesús se compadece de aquella persona que está sufriendo depresión o un desánimo, o que tiene luchas muy fuertes en lo emocional. Jesús lo entiende y se compadece. Jesús también se entiende y se compadece de aquellos que están peleando y luchando en la esfera moral con algún pecado en particular o algún problema espiritual. Jesús se compadece. Sin uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Dice Hebreos, el escritor de Hebreos, acerquémonos pues. Lo que dice Santiago, oren confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo está dispuesto ahí a ir a nosotros, sea lo que estés pasando. El Evangelio no solamente es el medio de Dios para salvar a los hombres. Si no has puesto tu confianza en Cristo, necesitas a Dios, a Cristo, que es el único camino para salvarte. Pero no solamente Cristo es el medio de salvación, sino también la roca firme en donde podemos cimentar la vida en el día a día en medio de estas aflicciones que pasaremos. La misma palabra que Santiago utiliza para debilidad es la misma que el escritor en Hebreos la ha utilizado. Cristo entiende perfectamente nuestras debilidades. No estamos solos. Tenemos un sumo sacerdote que nos comprende e intercede por nosotros. Jesús, y termino con esto es importantísimo que recordemos. Jesús, en el momento más duro de su aflicción, en el Getsemaní, oró al Padre, solo. Cuando la carga de esta aflicción fue muy pesada, ¿qué hizo Jesús? Buscó apoyo en oración de sus discípulos. Bueno, se quedaron dormidos, pero bueno, lo buscó, ¿verdad? Y cuando tuvo que hacer volver al extraviado, como en el caso a Pedro, lo hizo en amor. Mirar a Cristo y vivir el Evangelio es lo que necesitamos para vivir en paciencia mediante la perseverancia en oración hasta su retorno. ¿Cómo está nuestra oración?